Hola, muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a este gran programa, al programa del Gran Desconocido, donde hablamos del amor, donde hablamos de cómo Dios transforma la vida de una manera sobrenatural, de una manera mística, de una manera que nosotros no entendemos. Simplemente cuando le damos ese sí al Señor, entendemos que de ahí en adelante todo empieza a cambiar, todo empieza a tener un efecto diferente, unos frutos diferentes. Y bueno, este es un programa donde traemos invitados muy especiales y hoy tenemos a José Daniel Londoño. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al Gran Desconocido. Súper bien, gracias a ti, Carla, por invitarme, y espero que este momento sea de mucho crecimiento, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Yo creo que nosotros somos los que más salimos tocados cuando hacemos este tipo de cosas. Total. Yo les compartía también a otros hermanos y ahorita, José, antes de empezar, que este programa es muy impresionante porque uno realmente se identifica y se edifica a través del testimonio del otro, y estos testimonios no son cualquier testimonio, o sea, son testimonios de transformación, o sea, donde se transforma absolutamente el corazón. Entonces hay cambio en actitudes, en pensamientos, en acciones, cambios en la parte social, bueno, en tantas esferas de nuestra vida, no en tantas, en todas las esferas de nuestras vidas. Entonces sé que va a ser muy bonito y muy grato pues tenerte acá como invitado y obviamente con tu testimonio. Bueno, José, pregunta obligada del Gran Desconocido. ¿Quién era José Daniel Londoño antes de conocer a Dios? Tenía entendido que desde muy pequeñito has estado en el servicio, has estado rodeado de palabra, ¿cierto? De una familia creyente, practicante, ¿cierto? Pero a una muy corta edad tienes un momento muy chispa en tu vida donde dices, oh por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y de ahí en adelante es donde se hace muchísimo más consciente este proceso de esa presencia viva de Dios. Cuéntanos un poquito de ti y lleguemos a esos 10 añitos que me interesa que lo contemos acá. Bueno, literal, hay una palabra que dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para humillar a los sabios y entendidos. El ejército de David también era de lo vil y de lo menospreciado, o sea, lo peorcito que hay en la sociedad era el ejército de David. y yo me siento como que Dios me agarró de ahí precisamente. Empezamos a buscar de Dios por un tío que estaba en las drogas, la familia estaba en conflictos. Somos 3 hermanos y mi hermano de la mitad, como casi todos los hermanos de la mitad, me voy a meter en problemas acá, súper rebelde, pues con muchos conflictos. Entonces eso generaba unas tensiones familiares impresionantes y como que vamos a buscar ayuda, o sea, vamos a buscar alguna forma que podamos arreglar esto. Bueno, debo decir que primero nos metimos en muchas cosas, meditación trascendental, cienciología. Y yo estaba chiquito y pues yo me metí a todas esas cosas. A mí me pusieron a aprenderme un mantra y unas cosas ahí que no entendía, pero me las aprendía y nada de eso servía, o sea, literal, o traía paz pero momentánea, era una cuestión de una semana, 2 semanas, 3 semanas y ya. Pero conocimos de Dios. Creo que el momento más crucial fue cuando llegamos a un concierto, bueno, crucial para mí, la verdad, porque mi familia, pues me imagino que fueron otros momentos. Fue en un concierto de Martín Valverde, que muchos lo conocen, y estábamos toda la familia ahí reunidos y todo eso, y yo sentí como que si eso me llamara, como que si yo quisiera ir hasta donde él estaba, pero yo me adelanté un poquito, tenía 10 años, y empezó a cantar una canción que también muchos conocemos, que es Nadie te ama como yo. Cuando yo empecé a escuchar las letras de esa canción, inexplicablemente empecé a experimentar como un quebrantamiento, el corazón se me quería salir, o sea, ese corazón a 1000 y yo empecé a quebrantarme y yo, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Y entendí qué estaba pasando. Dios me estaba diciendo que me amaba, que me aceptaba, que nadie me iba a amar como Él me estaba amando en esos momentos y en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué saben por qué me dio eso tan duro, pues me quebrantó tanto? Porque yo hasta esos 10 años, y pues un poquito, ahorita les voy a compartir eso también, había experimentado mucho rechazo en el colegio. Yo tenía problemas de control de esfínteres, entonces yo me hacía en los pantalones, las 2 cosas. Hay que decirlo todo. Y eso era o sea, era incontrolable para mí. Y la verdad, imagínate, si uno grande rechaza a las personas a veces por olores, por cosas, imagínate los niños, que
Freud dice que los niños son pequeños perversos, ¿cierto? Y algo de razón tiene con eso. También son angelitos, pero a veces son pequeños perversos. Entonces me rechazaron, me empezaron a hacer como a un lado, como que pues gas, y siempre era ahí a un lado. Y como que llegar a un lugar y escuchar que alguien me está diciendo que no importa qué huela, que no importa lo que esté pasando en mi vida, que me ama, ¿sí? Que yo soy aceptado por él y que quiere llenar mi corazón, que me elige a mí, que me escoge a mí, que me llama a mí, que pronuncia mi nombre. Eso fue como lo que partió mi vida en parte en dos. Antes era un niño como muy retraído, muy tímido, muy rechazado, y llego a experimentar ese Dios que me dice: perteneces a mi casa, perteneces a mi hogar, y eso fue demasiado liberador en esos 10 años. Me parece muy impresionante, porque es que uno a los 10 años tener ese nivel de conciencia, o sea, dice uno, no, eso tiene que ser Espíritu Santo ahí para que puedas de alguna manera interpretar todo lo que está pasando, o sea, esas emociones, decías que tu corazón se iba a salir, el quebranto, pues estamos en un concierto y pues, claro, obviamente también el contenido de las canciones y todo, pero justo llegar a esta canción y hacerla tan tuya, o sea, sentirte tan amado a través de una canción, mira todo lo que puede pasar, y el Señor y se vale absolutamente todo. Hablabas del bullying. Hasta los 10 años eras consciente que estabas viviendo un bullying, ¿cierto? Uh-huh. Después de eso, ¿también lo seguiste viviendo en tu colegio o en el resto de tu cotidianidad? Súper buena la pregunta, porque uno cuando conoce a Dios, uno cree todo va a cambiar. O sea, ya mi vida va a cambiar, Dios va a alejar de mí a los enemigos, ¿cierto? y me va a liberar de las garras del maligno. No, nada, o sea, todo siguió igual y peor. O sea, igual y peor, porque yo seguía experimentando rechazo en el colegio. O sea, pude descargar un poco. Cuando la canción dice: ¿cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? Yo creo que yo más bien le decía al Señor: ¿cuánto he esperado este momento? Porque necesitaba descargarme. Siempre había sido muy callado, muy tímido. Entonces yo a mis papás nunca les decía cómo me sentía, si estaba triste. Todo me lo guardaba, o sea, todo. Incluso ahora todavía tengo algunas luchas con expresar cosas, pues no tanto como cuando era niño. Todo me lo guardaba, y yo dije: paso a bachillerato, todo va a cambiar. Sexto, como que me dieron una licencia, estuve tranquilo en sexto, sí. Cambié de colegio, todo fue diferente, pues ya no me estaban haciendo bullying porque era otro colegio diferente. Pero en séptimo, a un muchacho de 11 le da por decirme que yo me le parezco a alguien que es gay, ¿cierto? Yo no, pues la verdad siempre me han gustado mucho las mujeres y siempre... y empezaron a decirme homosexual, a decirme gay y todo esto. Ahora es muy fuerte eso, antes no se defendía tanto eso, o sea, no había, a ti te decían gay y te tocaba aguantarte, ¿cierto? Porque a veces hasta le decías a un profesor y ni te paraban bolas. Ahora le dicen a un niño gay y ya lo dañaron de por vida, salen todos a respaldar, sale un montón de cosas. No, yo me guardaba todo eso, me guardaba y fui acumulando, hasta tal punto que una vez en un retiro espiritual del colegio, yo fui: qué rico, vamos a tener un momento en la presencia de Dios, todo eso, porque ya conocía de Dios. Entonces esas cosas yo dije: pues no se supone que uno conoce de Dios y ya lo libera del sufrimiento. Hay una iglesia por ahí, es que pare de sufrir, sí. Sí, claro. Obvio, pare de sufrir, conozco a Dios y ya pare de sufrir. Entonces yo empecé contento porque había ese retiro. Cuando hacemos una actividad que es que van pasando una carpeta con el nombre de uno y todos los compañeros te van poniendo como un mensaje. Y yo, bueno, esperemos que llegue mi carpeta. O sea, eso es típico cuando uno está a esa edad, es como: nunca cambies, eres el mejor, todo ese montón de cosas. Y yo estaba esperando mi carpetica. Cuando recibí mi carpeta y era llena de mensajes alusivos a eres gay, me decían el nombre de alguien que yo la verdad no recuerdo, que era homosexual y homosexual, tal cosa, y yo, eso fue muy duro para mí, pero yo ni lloré ni nada, porque como que había estado acostumbrado a reprimirme mucho, pero todo estaba adentro. Yo pasé 2 momentos, de la dificultad para controlar los esfínteres a ese momento traumático de que me estaban rechazando tanto, y que viví una experiencia con mi mamá incluso que, como el desespero de que lo hiciera, me limpió durísimo y me sacó sangre y me dijo: vas a ir a comprar. Yo sé que no lo hizo de maldad, sino que me imagino que estaba desesperada, como que este niño no, nada que controla esfínteres ni nada de eso.
me puse a comprar pañales, para mí eso fue súper humillante y como que yo dije, pues no quiero más esto. Me fui al otro lado, o sea, empecé a tener estreñimiento, ya no daba el cuerpo con facilidad, me costaba demasiado, sufría mucho del estómago, etcétera. Entonces, ese año fue tormentoso, eso fue de los peores desiertos para mí, ¿sí? Perdí año, perdí 9 materias de 8. Ay, no. Perdí, o sea, yo en sexto saqué mención de honor, en séptimo perdí 8, entonces todo el mundo, cuando yo le dije a mi mamá, mami, perdí el año, usted sí es bobo, pues madure, no salga con esa charla, yo mami, te lo juro, yo perdí el año, no me creía, y bueno, la llamaron del colegio, evidentemente había perdido el año, yo no quería ir, yo sacaba excusas de que tenía dolor de estómago, de que algo me pasaba, me desaparecía, no hacía tareas, yo no quería el colegio, yo quería huir de ese lugar, ese no era mi lugar, me sentía muy mal yendo. Pierdo el año, me toca repetir séptimo, y en ese desierto, bueno, en el desierto de perder el séptimo, mi directora espiritual me dice, José, Dios tiene orando por mí, Dios tiene un llamado especial para ti. Tú vas a predicar y tú vas a cantarle. Yo cuando eso cantaba coritos, con voz de niño chillona, y tocaba el piano, ¿cierto? Pero lo que más hacía era tocar el piano realmente, pero nunca me imaginaba yo cantar solista, pues no nada, y menos en varias partes, no, eso no. Y predicar, si me daba temblor hablarle a una mujer, o sea, eso es otra de las cosas que pasaron en mi... Yo no era capaz de decirle a una mujer, hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte, todo eso. Me daba miedo, todavía me da miedo las mujeres, pero ya no es esa. Entonces, yo era como que, cuando me hizo esa profecía, pues cuando me dijo eso, yo, caspa, pues es obvio no, eso cómo se va a cumplir conmigo, eso no puede ser. Y repetí año, y en ese año, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay un repitente, uno lo posiciona como el repitente, ¿cierto? Y lo empiezan a posicionar en un liderazgo, porque aquí posicionamos de líderes a los malos. Sí, eso pasa mucho. Entonces, claro, yo empecé a ser líder. Entonces, ¿quién va a hacer tal cosa? José. ¿Quién va a tal cosa? José y yo. Pero yo no soy capaz, pero yo no tal cosa, pero yo nunca lo he hecho. Nunca me había sentido como me están teniendo en cuenta en un grupo, tanto que empecé a sacar todas las notas súper bien. El director del grupo me dijo, José, si quieres te podemos pasar al otro año, porque estás sacando buenas notas y todo eso, pero, me dijo, pero yo no te pasaría, porque vuelves a estar con los mismos compañeros que te hicieron bullying y va a pasar lo mismo. Y yo quería seguir adelante y graduarme con ellos, obviamente, pero era más como quiero terminar el colegio de una edad normal, pues sí. Entonces, no, pero yo listo, profe, pues me parece bien la decisión y yo me voy a quedar acá. En ese año fue la primera vez que yo prediqué en mi comunidad, adolescentes. Y fue sobre la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo. Y eso fue tremendo porque yo nunca había hablado en público, era la primera vez que hablaba en público. Yo estaba tembloroso, todavía me da eso cuando hablo en público, tembloroso, súper tímido, y yo sentí el respaldo de Dios. Siendo un adolescente, veía cómo otros adolescentes se quebrantaban y lloraban escuchando la predicación. Y yo dije, literal, eso no soy yo, o sea, esto es Dios, esto es el Espíritu Santo que tomó mi cuerpo. Yo siempre temblaba, se me secaba la garganta y no era capaz de hablar. Y ahí fui capaz y yo poderoso esto que estoy experimentando. Hasta ahí se acabó el rechazo. Y ya ahí, a partir de ahí empecé como una vida más comprometida con el Señor y una vida más de liderazgo, que empezó un crecimiento espiritual mucho más grande. Ay, José, bueno, yo creo que acá muchos se pueden estar identificando con esto del bullying, ¿cierto? No solamente jóvenes, incluso adultos, padres de familia que estén experimentando eso, y este es un gran testimonio también para reconocer que esto es una realidad que pasa, no solamente en los colegios, en los trabajos, hasta en las mismas comunidades también, o sea, en cualquier lado, porque al final es entender que somos demasiado frágiles y caemos fácilmente en esto, pero mira todo lo que repercute, todo lo que hace, cómo afecta esto tu vida también,
de manera tesa, pero me parece muy, muy bacano resaltar acá ese momento, ese año, 7º grado, para esa edad tienes un desierto tremendo, sin embargo, como Dios es un Dios de procesos, necesitaba ese desierto, finalmente te profetiza a través de tu director espiritual y te dice, bueno, llevarás la palabra, mejor dicho, llegarás a escenarios donde nunca has pensado, y empieza el siguiente año a tener una transformación impresionante y uno diría, esto fue el Espíritu Santo de verdad, o sea, fue esa fuerza divina, se abrió los cielos para ti y empiezas a tener esa transformación y a dar esos frutos. ¿Cómo empiezas a dar esos frutos? Entonces entras en el servicio, empiezas a potencializar el tema musical, eres músico también, ¿cierto? Entonces cuéntanos un poquito de eso y cómo llegas a ministrar a estas personas. Me habían contado también que habías como hecho unos viajes al exterior, ¿cierto? Y por allá tuviste unas experiencias muy bonitas. ¿Nos quieres compartir un poquito de eso? Claro que sí. Dale. Bueno, yo empiezo obviamente a fortalecerme, aunque predicaban adolescentes, solamente lo hacían el grupito de adolescentes, tocaba el piano. El grupo musical en un inicio era como mi papá, mi hermano, mis 2 hermanos y un primo y yo. Como que la familia somos, hay muchos músicos ahí, entonces eso era, y yo solamente tocaba el piano, y por allá de pronto a veces hacía unos coritos o cosas así, y hubo un momento en que pues ya estaba en el grupo de jóvenes, y yo decía, ¿será que en algún momento va a predicar? En el grupo de jóvenes, llegaban personas nuevas y predicaban y yo nunca, pues normal. Y yo veía como que, bueno, muy bonita la profecía que me hicieron cuando tenía cierta edad, pero esto no... ¿O será que las naciones era mi comunidad? ¿Cierto? Entonces yo dije, como que esto llegó hasta acá. Y incluso, pues estaba bien, pues, las cosas andaban bien, pero yo sentía como que llevaba una vida recta. Yo trataba de cuidar mucho mi vida espiritual, en castidad, en oración. Pues nunca me ha gustado tomar. Por eso cuando yo te decía ahorita, como cuando me piden es que contá tu testimonio, yo, pues lo más malo que hice fue robar. Fue robar unos Sparkies en una tienda. Eso fue lo máximo. Pero solo eso. Pero nada, traté de llevar una vida recta. Y hubo algo que empezó a pasar en jóvenes, y es que empezamos a buscar mucho más la presencia de Dios. Y en esa búsqueda de la presencia de Dios, lo hacíamos como los sábados a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, unas oraciones donde nos reuníamos. Llegamos a ser aproximadamente 80 jóvenes. Y eso era un momento espectacular y todo eso. Y hubo ahí un momento en que Dios como que tocó mi vida y el Espíritu Santo ahí súper fuerte y puso unas letras en mi corazón, un coro que dice solamente: yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor. Solo eso, y yo lo repetía y lo repetía y lo repetía. La cantamos en el grupo de jóvenes y la empezaron a conocer y ya se volvió como el himno de la comunidad, de mi comunidad, ¿sí? Pero resulta que tiempo después, una persona que llegó a la comunidad nos vio a nosotros tocando y nos dijo: hey, yo voy a ir a Honduras un tiempo y quisiera que ustedes me acompañaran como banda, es decir, nosotros tocar los instrumentos y todo eso. Hágale de una, yo toco el piano, lo que sea, vamos, con tal de pasear. Entonces yo, hágale de una. Y llega y me dice: José, pero yo quiero que tú cantes unas canciones en ese lugar. Y yo, sí, de una, yo tengo como 2 o 3 canciones. Esa es una de las canciones que el Espíritu Santo me puso en mi corazón, y otra pues que se llama Venda mis heridas, que fue un momento muy difícil que pasé también a nivel emocional. Entonces viajamos, toda la banda, incluso uno de los de la banda era primera vez que viajaba en avión, eso era pegado a la ventana y eran todo emocionado. Y yo ya había viajado porque había ido a Estados Unidos, a Disney, a conocer a Mickey Mouse y todo eso. Resulta que cuando viajamos allá, ensayamos la canción mía. Él la conocía porque había ido a la comunidad. Yo quiero que cantes Un Instante, quiero que cantes Venda mis heridas, listo. Allá la ensayamos y yo la iba a tocar allá. Cuando yo empecé a cantar Un Instante, toda esa gente en San Pedro Sula, en Honduras, se la sabían. Pero yo nunca la he grabado. ¿Cómo es esto posible? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó acá?
Yo nunca la había grabado, o sea, nunca, ni siquiera pues un video ni nada en absoluto. Alguien que había ido de Siervos del Espíritu Santo alguna vez a la comunidad, la escuchó, se la aprendió y la empezó a cantar en el seminario de Siervos del Espíritu Santo, y de ahí la llevó a varios lugares, y de esos estaba el padre Iván Cardona, que la escuchó. Él estaba en Honduras, pues después fue a Honduras y la empezó a cantar y allá la conocían. O sea, no, o sea, literal, cuando yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que esto pase? Y Dios me decía, recuerda que yo soy el Dios de las cosas imposibles y yo puedo llevar el mensaje a donde sea. O sea, yo no tengo limitaciones de absolutamente nada. Cuando estábamos cantando, yo escuché a la gente cantar y yo me volteé y estaba el guitarrista, que no se quebrantaba con nada, postrado, llorando, soltó la guitarra. Yo volteo y le digo, ¿qué hubo, pues? ¿No va a tocar o qué? No, mentiras. ¿Me dejaste morir o qué? Me dejaste morir aquí solo. Y ahí mismo se me vino a mi corazón, ¿tú recuerdas de dónde te saqué? ¿Tú recuerdas que no eres capaz de enfrentarte a un público y que yo te dije cuando no eras nada que yo te iba a llevar? Ese es el momento. Recuerda que yo soy el Dios de las cosas imposibles. Y ahí mismo ahí ya como que... Conectaste con séptimo de sí, colegio, ¿no? Con sí, esas total. Palabras. Y recordé que literal Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Y cuando no tenía nombre, Él cogió y me dio un nombre. Impresionante esas promesas, ¿no? Vale. Entonces, nada. Pero uno dirá como que ahí todo ya súper... bueno, y la parte de la predicación, yo empecé siendo reemplazo, ¿cierto? Pero aquí está Ivonne y sabe que nosotros los músicos somos reemplazos muchas veces. No hay quien cante para que cubra cierto espacio. No, dale, de uno. Yo empecé siendo reemplazo de mi hermano en una comunidad porque venía de un viaje y no le dio, pues como que no alcanzó el vuelo de retraso X. Llega y me llama, José, yo necesito que... me dice, Daniel, necesito que me reemplace. Y yo, dale, de una, pues... Pero yo todo nervioso porque no había preparado nada, y entonces me puse... Desde ahí empecé a predicar en esa comunidad y desde ahí se me empezaron a abrir las puertas en la predicación. Varias veces fue por reemplazo, ¿cierto? Y entendí que Dios se vale hasta de hacer reemplazos para ponerlo a uno en el lugar que Él quiere. Mi vida espiritual y ministerial empezó a crecer mucho. Y quizá mi orgullo también empezó a crecer también, a la par de eso. Y Dios como que dijo por allá, necesito aplastar a este man porque está creciendo mucho, necesito recordarle de dónde lo saqué, ¿sí? Y yo también deseaba alejarme, o sea, eso fue algo muy extraño, porque yo decía, yo quiero despelucarme, pues yo nunca he estado con una mujer, pues sí había tenido novia, pero nunca me había acostado con una mujer, nunca me había emborrachado, nunca había probado drogas ni nada de eso. Yo quiero como así, pues todos los compañeros decían como que he vivido esto y tal cosa, y escuchaste, yo solo me sé canciones de Jesús Adrián Romero, de Martín Valverde, en ese entonces era más Martín Valverde, la hermana Glenda, y uno como que solo me sé eso, no me hablen de Daddy Yankee ni de esas cosas porque no sé absolutamente nada. Me despeluqué, o sea, me tiré la canita al aire que me costó demasiado. ¿Cuánto duraste en ese espacio de canita al aire? Eso fue un año. Eso fue un año. Pero para intenso, mí, o sea, para mí fue el año más teso, sí, porque vale. Lo disfruté, lo disfruté. Y yo voy a ser sincero acá. Conocí una mujer y esa mujer me recordó que yo tenía un vacío todavía de rechazo. Eso es muy curioso porque Dios llega a tu vida, pero no es que se solucionaron todas las cosas internas. Él empieza a sacar a flote. Y yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es como una luz. Tú llegas a conocerlo y Él alumbra como si fuera un cuarto oscuro el celular, la linternita del celular, y tú ves un poco de relujo y lo empiezas a organizar, ¿cierto? Pero Él después prende una lámpara y ves que hay más relujo, que hay más desorden, y lo empiezas a organizar. Entonces cada vez que vamos entrando más en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va mostrando más qué cosas hay por corregir. Y siento que con esa experiencia Él prendió pero mero foco, o sea, una lámpara impresionante de rechazo todavía. Esta mujer me empezó a decir cosas muy halagadoras y uno creería que pasa al revés, que uno es el que le dice cosas halagadoras a las mujeres y como que las mujeres y caen redonditas. Yo era así. Yo era como que ay, tan lindo y como te sonríes y a ti te deben seguir muchas mujeres, y yo pues no las conozco.
Si tú lo dices, bueno, yo no las conozco. Entonces empezó a decirme y todo eso. Yo le daba clases de discipulado, de cosas, imagínate, de Dios, ¿sí? Virtuales, porque cuando ella vivía en un pueblo, me empezó a enganchar tanto que yo caí ahí. Resulta que llegué a ir hasta el pueblo de ella y ella me recibió en Baby Doll. Nada más y nada menos. En Baby Doll y con un Baileys. O sea, yo ahí mismo empecé a sentir yo como que aquí no va a pasar nada, ¿cierto? Claro, pero ya también ya estabas consintiendo sí. ya todo ese desenfreno, porque podríamos decir también entonces que este sería como tu segundo desierto, o sea, desiertos así full, donde uno se siente ya en el último, o sea, ya en el abismo, y ya luego llega Dios nuevamente a levantarnos y a rescatarnos. Y listo, un añito, estás con esta mujer, te recibe con Baileys, ¿qué más? Con Baby Doll. Nada, pues yo dije, mira que lo que tú dices, el primer desierto no lo elegí yo, el segundo sí. Y yo entiendo que hay desiertos que son porque Dios los propicia en nuestras vidas y hay otros que nosotros elegimos. Y aún los que nosotros elegimos, Dios los utiliza a favor de nosotros, pues lo dice en Romanos 8. Entonces como que ese lo elegí yo. Me meto de cabeza y yo creo que nosotros elegimos los desiertos muchas veces. Sí, entonces fue mi primera vez, mi primera relación sexual con esta mujer. Me sentí una basura, o sea, literal, porque ni siquiera me gustaba. O sea, fue algo de experimentar y fue algo de que ella presionó también cierto momento, porque yo tampoco quería hacerlo. Yo en ese momento no quería hacerlo, pero ella lo presionó y yo, listo, ya entrados en gastos, sí. Yo me senté, ¿cuál vieja abusada o man abusado en la esquina de la cama así? Ay, yo, ¿qué hice? Y llegué y me mira y es que, ¿qué? No, me siento mal, pues. Yo me sentía súper mal, yo no, pero que así de mal fue, yo no puedes, es que Dios, o sea, esto no es... No lo vas a entender, no lo sí, vas a entender. yo no, pero entra ¿sabes tu conciencia. Total, o sea, pues madre, cuando el Espíritu Santo da conciencia de pecado, y eso es una de las cualidades de Él, y como que si hubiera sido antes de conocerlo, quizá no hubiera tenido ni esa conciencia, pero ahí como que me tocó muy duro, y ¿sabes qué? Me enganché de una con la parte sexual, y me volví como algo así como adicto a esta mujer, y era una cosa impresionante, pero yo seguía sirviendo. Y yo seguía sirviendo, era como que me sentía irresponsable y yo predicaba y cantaba y era por allá adentro como tú eres un pecador, o sea, mira lo que estás haciendo. Y muchas veces pasaba eso y después, y ese mismo día iba a predicar y yo, o sea, yo me sentía sucio, súper sucio. Y una vez en un retiro que me invitaron, llega y me dice una joven, porque yo me empecé a alejar mucho de Dios, me empecé a alejar de la predicación y de muchas cosas porque me sentía sucio. Uno cuando se siente sucio no se acerca más a Dios, sino que antes se aleja muchas veces, que es muy curioso. Entonces yo me empecé a alejar y la joven me dijo, José, los jóvenes te necesitan y tú tienes un llamado. Yo, primer golpe. Primer golpe de 3. De 3. Sí, ahí no se acaba el round. Ok. Y yo, bueno, otro día prediqué. Y no me vas a creer, el respaldo de Dios fue impresionante. Pero yo decía, ¿por qué si yo estoy en pecado? Cuando terminó eso, yo me bajé de la tarima y uno de los jóvenes que quiero mucho, que admiro mucho, me abraza y me dice, José, lo que Dios da no lo quita. Él no sabía mi realidad. Lo que Dios da no lo quita. Me abrazó y yo me quebranté en esos momentos y yo me siento peor. Yo me siento peor. Y entendí que el respaldo de Dios no depende de lo que yo hago o no hago. Depende desde Él. Yo simplemente soy un instrumento. Y Él verá si utiliza a un delincuente o al que sea, pero porque Él ama a su pueblo. Y Él va a seguir utilizando personas que nada que ver, ¿cierto? Entonces así lo sentí conmigo. Y el tercer round, este sí fue como que vamos a rematarlo, ¿cierto? Ay. Me tengo, estoy sentada. Esta fue la experiencia con Dios más física, porque fue muy física y más impactante de las más impactantes que yo he tenido. Fui a un retiro de líderes, pero a recibir. Y en ese retiro de líderes
en el descanso empezaron como a hacerse en un saloncito y empezaron a orar algunos. No sé por qué les dio por orar si era el descanso, pero el caso es que se fueron todos para allá y empezaron a orar y a cantar y todo eso. Y yo sentí como que, ve para allá, ve para allá. Yo. Incluso era por la época de diciembre, nosotros estábamos ahí molestando, yo tenía el piano cantando los peces en el río y cosas así. Yo sentía como que ya tengo que parar acá y tengo que irme para allá. Yo me fui para allá, al cuarto, y Santos orando y yo sentí como que me decía algo, tienes que postrarte porque este lugar es santo. Yo entiendo que los lugares santos no son lugares específicos, sino lugares donde habita Dios. O sea, la santidad no es el lugar, sino quien lo habita. Y entendía que ahí estaba la presencia de Dios. Yo me postré y algo empezó a pasar en mí, como que yo empecé a gemir. O sea, no era llorar, era gemir. Recuerdo el texto en, no sé si es Romanos 8:23, que dice que el Espíritu Santo acude en nuestra debilidad y clama a Dios con gemidos indecibles o inenarrables, porque nosotros no sabemos cómo orar. Entonces Él nos ayuda en esa tarea, pero Él lo hace con gemidos. Yo estaba gimiendo, nunca había hecho eso, ni siquiera era expresivo, ni que lloraba, ni solamente la vez de nadie te ama como yo y ya. Y yo empecé a gemir 2 horas seguidas. Y eso fue un momento de oración muy bonito en comunidad. Esto es cómico, pero me dieron ganas de orinar en esos momentos, en la mitad de esos gemidos. Yo fui al baño gimiendo. Oriné y estaba gimiendo todavía, termino de orinar y sigo. O sea, era algo que no podía parar, yo no podía parar. Yo era, y salga. Yo, ya Dios, o sea, me siento agotado, literal me sentía agotado. Yo no, era algo que no controlaba. Y en esos momentos, el director que estaba ahí llega y me dice a mí, José, yo siento decirte algo de parte de Dios. Y yo seguía gimiendo. Y llega y me dice que así quiero que me busques, con desespero. Y recordé una canción que dice, tengo hambre de ti, hambre que duele, que debilita, que desespera. Así quiero que me busques con desespero. Sentí 2 cosas al mismo tiempo que una santa decía, se llama transverberación. Yo lo experimenté así, después lo dije a alguien le dio ese nombre y yo lo busqué y fue exactamente lo que yo experimenté. Un gozo inexplicable de la gracia de Dios perdonando todos mis pecados y liberándome de todo. Cuando Dios me dice con sus propias palabras que Él no se enoja para siempre, que su perdón está ahí, que yo tengo que recibirlo, porque ya había pasado esa experiencia y yo todavía me sentía culpable. Y lo segundo, un dolor inexplicable por haberme alejado de la presencia de Dios. Y recordé a David cuando él pecó y decía, no alejes de mí tu Santo Espíritu, no lo alejes de mí, o sea, haz lo que tú quieras, quítame lo que sea, pero no lo alejes de mí. Y en ese momento yo empecé a experimentar tal desespero que yo le decía, yo no quiero nunca más alejarme de ti. Y ahí salió una canción que dice, no quiero estar más sin ti, me niego a vivir lejos de ti, porque cuando me quise alejar, sentí un fuego en mis huesos y logré recordar que tú eres para mí y que yo soy para ti. Ven y llévame allí, a ese lugar, donde la oscuridad no existe más, donde la soledad no me acompañe más, donde tu voz sea más fuerte que mi canción y donde tus brazos se junten para darme calor. Yo ahí mismo le expresé eso y, o sea, a partir de ahí como que descargué todo. Me hiciste recordar en esta cita de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Sí. Finalmente, sin el Espíritu somos barro, somos solo cuerpo. Necesitamos ese Espíritu Santo para que avive, para que sea ese soplo que nos mueva, que nos lleve finalmente a esa conversión, a esa santidad, ¿cierto? Eso es que sentirse bien en la presencia. Y me parece muy teso porque Dios actúa así, o sea, Él no juega los dados. Es un Dios que escribe derecho en renglones torcidos, entonces Él se vale de todo, inclusive de nuestra miseria, para realmente mostrarnos que sin Él definitivamente no podemos continuar, no podemos ser verdaderos hijos, no podemos ser verdaderos esposos, hermanos,
hermanos de comunidad, servidores, o sea, nada, o sea, nosotros necesitamos realmente la presencia de Dios viva, viva, real, o sea, y en esa intimidad. Me parece bonito fue porque también escuchaste en medio de tu qué sé yo, o sea, tus pensamientos, tu tribulación, pero sentir como, ve allá, ve a ese lugar, y fuiste obediente. Escuchaste la voz de Dios, ¿cierto? Y acudiste a ese impulso y mira lo que ha pasado. Entonces, wow, o sea, para mí me parece pues que es demasiado bonito y creo que puede llegar a muchas personas este testimonio, José. También sé que eres psicólogo. ¿Esto llevó todo lo que has vivido y lo que nos has contado, tiene algo que ver con la decisión de estar en esta profesión o por qué llegaste ahí a consultas? Haces una buena pregunta porque la elección de la psicología tiene que ver mucho con las heridas de rechazo que tuve en algún momento. Y era como que yo no quiero que nadie más sienta lo que yo experimenté, ¿sí? Y yo quiero ser quien los escuche y quien los pueda guiar en esos momentos de... Incluso me pasaba algo que cuando yo estudié piano, a mí siempre me ponían a acompañar otros instrumentos, el violín, a veces era a 2 pianos, conciertos a 2 pianos, con violín, con viola, y era porque me decían que yo tenía la capacidad de seguir a los otros si se equivocaban o si se atrasaban en el tiempo, si se adelantaban, y era como que siempre fui muy propicio a los otros, porque yo digo, no quiero que, o sea, yo quiero representar una cobertura para las personas, quiero ser alguien que sea empático, o sea, que escuche su dolor, que escuche sus situaciones. Entonces como que empieza a ser esa necesidad de la psicología, de querer acompañar a las personas. Todo el mundo dice que es como que uno estudia psicología porque tiene un montón de cosas por resolver internas. Yo creo que Dios estaba resolviendo muchas cosas en mí. Para mí el mejor psicólogo que ha existido ha sido Dios. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque aunque viví muchos tiempos de rechazo, en un momento de oración, yo recuerdo, y eso fue hace poquito, que Dios me ponía imágenes de los momentos en que había sido aceptado. Y mis papás no eran muy amorosos conmigo, con ninguno de los tres, como que muy fríos, muy lejanos, mi papá muchísimo más. Pero recuerdo que yo era el nieto menor y mi abuela, esto todo fue en una oración, el Espíritu Santo me lo fue revelando. Mi abuela, como yo le saqué los hoyuelos a mi abuela, o sea, mi abuela los tiene tan bien, a ninguno le cambió pañales, a ninguno lo cuidó, con ninguno era cercano, pero apenas vio que había sacado los hoyuelos de ella, se le iluminaron los ojos. Ese no le importaba, ella era súper escrupulosa, y no me importaba, yo me pupuseaba, si lo que fuera, o sea, ella me cuidaba, me limpiaba y todo eso, y como que me dio un lugar diferente. Y toda la familia, porque era el nieto menor. O sea, como que, y Dios me empezó a decir, yo te he amado a través de tu abuela, yo te he amado a través de tus tíos, de tus primos que te han acogido, y te he amado a través de una comunidad que te ha aceptado. Y yo no sentía una identidad en mi colegio y todo eso, pero te da una identidad en esta comunidad que he puesto como tu casa. Y yo me siento súper amado. Y es como que realmente yo pertenezco a tu hogar. Y el texto bíblico que dice que Él tiene nuestros cabellos contados, que Él me entretejía cuando yo estaba en el vientre materno y que me había dado un nombre. Eso es para mí, o sea, Él pensó y me deseó antes de que yo naciera y ya me había dado un propósito. Entonces para mí eso es más grande que cualquier cosa. Qué bonito. Venía acá, me estaba acordando de tus compañeros de colegio. ¿Los has vuelto a ver? Claro. Ya no, pues yo no salgo con ellos, pero sí se me han acercado, algunos se me acercaron en su momento a pedirme ayuda para que fueran escuchados y algunos han llegado a la comunidad también. Entonces he visto la parte de como el respaldo de Dios en eso y el respeto con el que ya me miran las personas, pero eso es irrelevante. Aun si no me miran con respeto, no lo necesito, porque yo necesito la aprobación de Dios. Amén, así es. José, bueno, se nos va agotando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acá siempre cerramos con una oración. Veo que tenés guitarra cerca y es imposible que nos vayamos sin que nos compartas algo de eso. Y, cuéntanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar. Bueno, en Instagram más que todo me pueden encontrar como José Daniel Londono, sin repetir la L, José Daniel Londono. En YouTube también pueden encontrar las canciones como José Daniel Londoño. Listo. Perfecto. Bueno, yo quisiera que
en ese tiempo de oración les voy a cantar la canción que, no un instante, que sé que es la más conocida, sino Allí quiero estar, que fue con la que Dios me volvió a llamar a ese momento. No quiero estar más sin ti, me niego a vivir lejos de ti, porque cuando me quise alejar, sentí un fuego en mis huesos y logré recordar que tú eres para mí y que yo soy para ti. Ven y llévame allí, a ese lugar donde la oscuridad no existe más. Allí quiero estar, donde la soledad no me acompañe más. Allí quiero estar, donde tu voz sea más fuerte que mi canción, donde tus brazos se junten para darme calor, donde tu amor sea más fuerte que mi temor. Allí quiero estar, oh, 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 yeah. Allí quiero estar, donde la oscuridad no existe más. Allí quiero estar, donde la soledad no me acompañe más. Allí quiero estar, donde tu voz sea más fuerte que mi canción, donde tus brazos se junten para darme calor, donde tu amor sea más fuerte que mi temor. Allí quiero estar, Oh, por Dios, qué regalazo, José. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por este espacio. Gracias a todos por haberse permitido este espaciecito también desde sus hogares. Les invitamos para que compartan este testimonio, para que llegue a muchísimas personas. Y bueno, nos vemos el próximo domingo, 8 p.m. por este canal de YouTube, Cor Unum TV, la señal que te conecta con el corazón del Padre. Un abrazo y Dios les bendiga.